Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta sesión número 11 del curso de Power Query. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy veremos agregar columnas de texto. A continuación veremos herramientas muy parecidas o iguales a las que vimos en la sesión de transformación de columnas de texto. Ya veremos por qué van a ser las mismas y en qué se diferencia. Vamos a empezar con combinar columnas. Une o concatena dos o más columnas seleccionadas, usando o no un separador, creando una nueva columna sin modificar los originales. Y aquí está la principal diferencia. Lo veremos mejor en la interfaz de Power Query. Tanto en la pestaña transformar en el apartado de columnas de texto tenemos las opciones de formato, combinar columnas, extraer. Y si vamos a agregar columna en el apartado de texto, también vamos a encontrar formato, combinar columna, extraer, etc. Ahora se preguntarán a qué se debe que en dos pestañas existan herramientas iguales. Y esto se debe a que cuando tú aplicas estas herramientas de transformar, la columna en donde se aplica se altera, se modifica la información de la columna. En cambio, en agregar columna, al emplear estas herramientas, la columna original queda intacta, pero se crea una columna nueva basado en la herramienta que tú estás usando. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a usar transformar, que ya lo hemos visto en sesiones pasadas, y vamos a unir la columna vendedor con su número de DNI. Nos vamos a columna de texto, vamos a combinar columnas, nos indica, ¿hay algún separador que tú quieres que exista entre estos dos datos? Vamos a decirle que sí, vamos a personalizarlo, que sea un guión el separador, y vamos a renombrar la columna, la cual va a ser vendedor y DNI. Le damos a aceptar y la columna vendedor y DNI originales desaparecen y estas se unen en una sola columna. Es decir, con esta herramienta las dos columnas originales ya no existen. En cambio, si usamos el apartado de agregar columna y combinar columnas, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a seleccionar vendedor y los DNIs y vamos a darle combinar columnas de la pestaña agregar columna. Vamos a ponerle también el separador de guión y vamos a ponerle como nombre vendedor y DNI. Le vamos a dar a aceptar y las columnas de vendedor y DNI, las originales, no se modifican, pero se crea una columna nueva. Esa es la principal diferencia de todas las herramientas entre transformar y agregar columna. Que en transformar las columnas originales se modifican y en agregar columna no se modifican, se mantienen. Formato. Crea una nueva columna cambiando las mayúsculas o minúsculas del texto o limpia y o agrega carácter. Y como ya sabemos, sin modificar la columna original. Aquí también tendremos las herramientas que hemos visto en las sesiones pasadas, como mayúsculas, minúsculas, tipo de oración, etc. A pesar de que esto ya lo hemos visto en sesiones pasadas, simplemente haremos un breve repaso. Vayamos a la interfaz de Power Query. Estamos situados en la pestaña de agregar columna y vamos a seleccionar la columna tipo de mora. En formato tenemos las siguientes herramientas. Pasar toda minúscula, es decir, si le damos clic aquí, se crea una columna nueva, la original se mantiene, donde en la columna nueva todo el formato está en minúscula. También podemos hacer lo contrario. Le damos clic en mayúsculas y se crea una columna donde toda la data está en mayúsculas. También podemos poner mayúscula en cada palabra. Acá moroso solamente tiene mayúscula y nivel no. Le damos clic en esta opción. Se agrega la columna donde en cada inicio de cada palabra empieza con mayúscula y el resto minúscula. También podemos agregar un prefijo. Podemos indicar que agregue un tal vez arroba antes de cada dato de esta columna. Le damos a aceptar y se crea una columna nueva con el arroba al inicio de cada dato. Y también podemos agregar un sufijo, es decir, algo después de todo el texto. Puede ser un doble signo de admiración. Le damos a aceptar y se crea la nueva columna con el signo doble de admiración. Extraer. Extrae caracteres de valores de texto creando una nueva columna sin modificar la original. Y como ya mencionamos, las herramientas son las mismas. Primero, último, rango, texto antes del limitador, texto después del limitador, etc. Démosle un repaso en la interfaz de Power Query. Estamos en la pestaña agregar columna y vamos al apartado de extraer. Si le damos clic en longitud, lo que va a hacer es, de toda esta columna, cada dato tiene un número de caracteres en cada celda. Al darle clic en longitud, me va a crear una nueva columna. Le damos clic con el número de caracteres que contiene cada celda de la columna. En este caso, todas son 14, pero si le damos clic a esta columna que tiene datos diferentes o con números de caracteres distintos, le damos a longitud, podemos ver claramente que los números cambian. Trujillo tiene 8 caracteres, Virú tiene 4,
8, El Porvenir tiene 11 caracteres, etc. Si le damos clic en primeros caracteres, me pedirá de todos los datos de esta columna cuál es el número de caracteres que vamos a extraer contando desde la izquierda a la derecha. Por ejemplo, contemos 5 caracteres. Le damos a aceptar y me crea una columna nueva, recalcando que la columna original se mantiene y me devuelve los 5 primeros caracteres de cada celda. Vamos a probarlo con la columna ciudad. Le damos clic en extraer primeros caracteres, que sean también los primeros, le damos a aceptar y obtenemos los 5 primeros caracteres de cada celda. También tenemos la opción de extraer los últimos caracteres. Misma lógica que la herramienta anterior, pero esta vez cuenta de derecha a izquierda. Por ejemplo, vamos a extraer los 6 últimos caracteres. Le damos a aceptar y me extrae los 6 últimos. En caso de Virú, por ejemplo, es una palabra corta de 4 caracteres, simplemente me devuelve la totalidad. Pero en otros casos donde son más largos los caracteres, sí me devuelve los 6 últimos. También podemos elegir un rango de caracteres. Nos pide índice inicial, es decir, de toda esta cantidad de caracteres, ¿en qué número de carácter va a empezar? Yo voy a indicarle que empiece desde el carácter número 3 y a partir del carácter número 3, ¿cuántos caracteres va a recortar? Yo quiero que solamente recorte 2. Le damos a aceptar y sin contar el carácter tercero empieza en adelante. Me devuelve los 2 caracteres siguientes. En este caso sería Ji, aquí sería solamente la U, ya que no tiene un quinto carácter donde extraer. Y de esta manera con cada dato de la columna, creando la columna nueva. En la opción de texto ante delimitador me va a devolver el valor que está antes de algún delimitador. Por ejemplo, en esta columna tengo el nombre y apellido, arroba y el número de DNI. Si le doy a texto antes delimitador y como delimitador indico el arroba, al darle a aceptar me crea una columna nueva devolviéndome cualquier valor que esté antes del arroba. Misma lógica con texto después delimitador, donde al indicar el arroba me va a devolver cualquier valor que esté después del limitador. En este caso serían todos los DNI. Y finalmente texto entre delimitadores. Si tienes una columna con más de un delimitador y desearas extraer un dato que está en medio de los delimitadores, puedes usar esta opción. Le damos a extraer texto entre delimitadores y nos indica delimitador de inicio el arroba, que vendría a ser al primero, y delimitador del fin, que sería otra vez el arroba, puede ser este otro de acá. Recordemos que aquí también puede haber otro delimitador. Si fuera un guión aquí, pondríamos en delimitador de fin el guión. Le damos a aceptar y me crea una columna con el texto que está en medio de ambos delimitadores, que vendría a ser el DNI. Al utilizar estas herramientas, los analistas de datos pueden normalizar y estandarizar textos, limpiar datos eliminando espacios en blanco o caracteres no deseados y preparar datos para análisis más complejos y visualizaciones. Además, la capacidad de combinar y reestructurar datos textuales de manera eficiente facilita la creación de informes más claros y precisos, y la automatización de procesos repetitivos asegura consistencia y precisión en el tratamiento de la información. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, no te olvides darle like al video y de suscribirte a mi canal. Nos estamos viendo en una próxima sesión o en el siguiente video.